Estudiantes, tengan muy buenos días. También se va a ir abarcando otro contenido de física, siempre para ustedes estudiantes como tercer año de nivel secundario. Vamos, el título es Refracción de la luz. Ahí tenemos una pequeña fórmula. El índice de refracción significa la letra N, que es igual. La letra C es la velocidad de la luz en el vacío, ya la letra C. Y sobre la B es la velocidad de la luz en el medio de estudio. Entonces la velocidad de la luz, y también tenemos la velocidad de la luz en el vacío, es directamente en el medio de estudio. Tenemos el índice de refracción. Ahí tenemos como una introducción. Al observar un vacío lleno de agua, se puede notar que los objetos que están adentro parecen deformados y como si estuviesen en una posición que es diferente a la real. Aquí, por ejemplo, nos va demostrando en un frasco transparente, metemos el lápiz, pero el objeto dentro del agua no está en línea recta, como nos indicaba, como si fuera roto. En la parte superior, por ejemplo, ya está este lápiz como si fuera estar roto, ¿no ve? A eso se refiere, por ejemplo, cuando podemos ir experimentando dentro del agua que esté en un frasco, ¿ya? Ahí nos indica también, en la imagen se puede notar que el lápiz parece quebrarse en la frontera entre el agua y el aire, pero también que aumenta de tamaño dentro del agua. Este fenómeno visual se debe a la refracción de los rayos luminosos. Ya, esto mayormente se ve, pareciera roto el lápiz. Eso es mediante la refracción de los rayos luminosos. De ese modo estamos observando como si fuera roto el lápiz. A eso se refiere, estudiantes. Ahora tenemos el concepto. Concepto es el fenómeno físico que consiste en el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al incidir en la superficie de separación. Cuando pasa de un medio a otro, que tenemos, por ejemplo, de densidad distinta, debido a que el rayo luminoso cambia su velocidad. Tranquilamente puede ir cambiando su velocidad mediante los rayos luminosos. Ahí tenemos, por ejemplo, el aire, el agua, ¿no? Ahí tenemos la refracción. También podemos ir viendo los ángulos de refracción como también los ángulos de índice, ¿ya? La refracción se produce cuando un rayo luminoso índice en forma oblicua a la superficie de separación entre dos medios distintos. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el índice de refracción absoluto. Es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en otro medio. El índice de refracción de cualquier sustancia es un número adimensional positivo mayor a 1. Ahí tenemos donde la n es índice de refracción. La letra C es igual a la velocidad de la luz, pero en el vacío, cuyo valor tiene sus valores. Esto es
3 por 10 elevado a la quinta kilómetros sobre segundos. O también puede ser 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Cuando son metros sobre segundo. O cuando son kilómetros sobre segundo es 10 elevado a la quinta. Otra velocidad de la luz en otro medio es la letra B. Pasamos a otra página. Esto es la fórmula, tomaremos en cuenta. Allá tenemos, por ejemplo, resolver los siguientes ejercicios tomando en cuenta que la velocidad de la luz en el vacío es 300.000 kilómetros sobre segundos. Entonces, hallar el índice de refracción absoluta en un medio donde la velocidad de la luz es 230.000 kilómetros sobre segundo. Datos e incógnitas. Directamente queremos ir obteniendo el índice de la refracción, ¿no? Es entonces el índice, la incógnita, queremos hallar el índice de la refracción, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la velocidad. La velocidad mayormente también se puede ir adquiriendo, aquí está, ¿no? Velocidad de la luz. Aquí tenemos, por ejemplo, de la velocidad de la luz, pero en el medio. Otro en el vacío es con la letra C. Eso tenemos que memorizarnos y tomar en cuenta, estudiantes. Entonces, aquí tenemos la velocidad en el medio es 230.000 kilómetros sobre segundo. Tenemos otra velocidad. No tomamos en cuenta que es directamente, aquí nos preguntaba, 300.000 kilómetros sobre segundo. Eso es dentro de las incógnitas que podemos ir tomando en cuenta. Ya entonces, esto es la velocidad en el medio. Entonces, solución, el cálculo del índice de refracción absoluta. Queremos saber entonces el índice de la refracción es igual a la velocidad de medio sobre la velocidad que tomamos en cuenta directamente a esto, ¿no? La velocidad de la luz en el medio y la velocidad de la luz en el vacío. Entonces esto es en el vacío y esto es en el medio, ¿no? Con la letra B. Esto ya es nuestra fórmula, a eso reemplazamos datos. Entonces el índice de refracción es igual, que tenemos la velocidad aquí directamente tomando en cuenta esta fórmula, ya, para que no se olvide. Tenemos la velocidad de la luz en otro medio, ¿no? En otro medio y este en el vacío. Para ello, entonces, esto es en otro medio y en el vacío. Eso tomaremos en cuenta, estudiantes, ¿ya? En el vacío, entonces, es 300.000 kilómetros sobre segundo. En el medio, en el otro medio, la velocidad es 230.000 kilómetros sobre segundo. Entonces, kilómetros sobre segundo se va, aquí también kilómetros sobre segundo se va. Y división, 300.000 dividido entre 230.000. Entonces, el índice de la refracción es igual a 1.30. Ahí tenemos el resultado del primer ejemplo. Pasamos al segundo ejemplo. Calcular la velocidad de la luz en el agua, sabiendo que el índice de refracción absoluta es 1.33. En datos, entonces queremos saber la velocidad de la luz, ¿no? Pero mayormente esto es la velocidad de la luz en el agua, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el índice de refracción que es 1.33. Tenemos también la otra velocidad, trabajamos con el anterior ejemplo,
es siempre 300.000 kilómetros sobre segundo. Entonces, estos son, por ejemplo, las velocidades en el otro medio. Esto es la velocidad en el vacío. Solución, cálculo de la velocidad de la luz. Entonces, el número de refracción es igual a la velocidad sobre que también tomamos en cuenta la velocidad. Pero sabiendo que la C es la velocidad que tomamos en cuenta, y también la B es la velocidad que directamente también está la cantidad que se puede ir tomando en cuenta. A eso siempre vamos a ir llegando cada uno de los ejemplos que tomamos en cuenta. Esta es la velocidad directamente, esto también es la velocidad. Esto es la velocidad en el vacío, este es en otro medio. Ya esto tomaremos en cuenta, esto es la fórmula. Pero queremos saber, por ejemplo, despejando la velocidad. Entonces aquí despejamos la velocidad, es igual a la velocidad de a la velocidad vacía sobre que es la refracción absoluta. Esto ya es nuestra fórmula, ahí reemplazamos los datos. Entonces la velocidad va a ser igual, que tenemos también la velocidad ya planteada, 300.000 kilómetros sobre segundos, sobre que tenemos también directamente el índice de refracción es 1.33. Aquí también es división nomás para obtener también la velocidad en otro medio. 300.000 dividir entre 1.33 es entonces 225.563.91 kilómetros sobre segundo. Ese es el siguiente ejemplo. También otro que tenemos, el índice de refracción relativa. Es la relación entre la velocidad de la luz en un medio y la velocidad de la luz en otro medio. Ahí tenemos el número de refracción entre A menos B, puede ser directamente, es igual a la velocidad A, también tenemos la velocidad B. Leyes de refracción, primera ley. El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano, llamado plano de incidencia. Eso es en la primera ley, cuando podemos ir observando los rayos incidentes. Ya, en la segunda ley, conocida también como ley de Snell, la cual indica que la relación del seno de ángulo de incidencia y el seno de ángulo de refracción es constante e igual al índice de refracción relativo. Ahí tomamos en cuenta, por ejemplo, el índice de seno sobre el seno de refracción es igual, que tenemos la cantidad de NB sobre NA. Sabiendo que es la N, sabemos aquí, también podemos mostrar, por ejemplo, índice de refracción, ¿no? Eso no tienen que ir olvidándose, estudiantes. Entonces tenemos el índice de refracción B sobre índice de refracción A. Sabiendo, ahí está, ¿no ve? Que el número, o sea que la N sobre A es igual a índice de refracción del medio A. Aquí tenemos el ángulo de incidente. Esto ya va a ser la I minúscula ya representando al ángulo incidente. De la misma forma que tengo también el índice de refracción del medio B por
último el ángulo de refracción. Ahí tengo también en forma gráfica que va representando. Ahí tengo, por ejemplo, el incidente, la refracción. También tengo el índice de refracción A y el índice de refracción B. O directamente también podemos ir tomando el ángulo de refracción. Aquí también en la parte de la R. ¿No ve? Ya pasamos a resolver los siguientes ejercicios. Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidente de 45 grados. Si el índice de refracción del agua es de 1.33 y el aire es 1, ¿cuál es el ángulo de refracción? Quiere saber aquí el ángulo de refracción. Aquí está representando con una letra R el ángulo de refracción, la incógnita. Tenemos también tomando en cuenta aquí el índice de refracción. Entonces el índice de refracción A, que es el aire, es 1. Aquí está, ¿no? También el índice de refracción B, que es 1.33. Ahí también tengo, ¿no? Y el incidente es directamente el ángulo de incidencia es de 45 grados. Solución, cálculo del ángulo de refracción. El seno de incidencia o de incidencia es sobre el seno del ángulo de refracción. Es igual. Sabiendo que también tenemos en la fórmula directamente el índice de refracción B sobre el índice de refracción A. Despejando la incógnita, tenemos el seno directamente, el ángulo de refracción es igual al índice de refracción A por seno incidencia sobre el índice de refracción B. Despejando, por ejemplo, el ángulo de refracción es igual. Eso también existe en la calculadora, también podemos ir tomando en cuenta. Arsen se va indicando. Entre paréntesis tengo ahí, por ejemplo, el índice de refracción A por seno incidencia sobre el índice de refracción B y entre paréntesis. Esto ya es nuestra fórmula, ¿ya? Reemplazando datos que tenemos directamente ahí, lo que queremos obtener es el ángulo de refracción es igual al arsen, directamente entre paréntesis, 1, que tengo por ejemplo, el índice de refracción de A es 1, por seno de 45, el ángulo ya no es con el seno de 45 grados, sobre, directamente tengo el índice de refracción B es 1.33. Directamente hago con la calculadora, ¿no? Ahí tengo el resultado. Primeramente hago 1 por seno de 45 dividido entre 1.33. Entonces tengo el ángulo de refracción arsen, entre paréntesis, el resultado de la división es 0.5316. Pero para obtener en la calculadora directamente, también aprieto en la calculadora, me va a salir en grados, ya va a ser el ángulo de refracción, va a ser 32.12 grados. Es el siguiente ejemplo. Otro ejemplo. Un rayo de luz se refracta con un ángulo de 56 grados, pasando de un medio con un índice de refracción de 1.55 a otro donde el índice de refracción es 1.33. Calcular el ángulo de incidencia. ¿Ya? Datos e incógnitas. Tengo, por ejemplo, el ángulo de refracción que es 56 grados. Tengo también el índice de refracción A es 1.55. Y también tengo el índice de refracción B, tengo 1.33. Aquí también está en la pregunta.
Entonces quiero saber el ángulo de la incidencia. Esa es la incógnita. Solución, cálculo del ángulo de incidencia va a ser seno incidencia sobre el seno de ángulo de refracción es igual al índice de refracción B sobre el índice de refracción A. Despejando la incógnita, el seno de índice es igual de la misma forma al índice de refracción B por seno de ángulo de refracción sobre el índice de refracción A. Directamente la incidencia es igual al, directamente lo hago con la calculadora, arcsen, entre paréntesis tengo directamente el índice de refracción B por seno de directamente el ángulo de refracción sobre el índice de refracción A, entre paréntesis. Esto ya es mi fórmula para reemplazar los datos. Entonces tengo, por ejemplo, como quiero directamente no tomar en cuenta la incidencia, es directamente ahí tengo el ángulo de la incidencia, es igual. De la misma forma con la calculadora, arcsen entre paréntesis, ya reemplazo los datos directamente, ¿no? El índice de refracción B es 1.33 por el seno ya es 56 grados, tengo también los datos, sobre el índice de refracción A es 1.55. De la misma forma hago el procedimiento, la incidencia o el ángulo de la incidencia es igual arcén directamente también porque solamente hago una división, indico 1.33 por seno de 56 sobre 1.55, el resultado es esto, 0.7114, y eso también para obtener en grados directamente trabajo con la calculadora, entonces va a ser el ángulo de incidencia va a ser 45.35 grados. Ese es el resultado del segundo ejemplo. Pasamos a otro ejemplo, nos indica hallar el índice de refracción relativo donde la velocidad de la luz en una sustancia es 150.000 kilómetros sobre segundo y en el vidrio es de 162 kilómetros sobre segundo. En datos e incógnitas, tengo también aquí la incógnita, lo que nos quiere indicar el índice de refracción A menos B, esa es la incógnita, ¿ya? Tengo también aquí la velocidad de la sustancia que es 150.000 kilómetros sobre segundo. Tengo también la velocidad en el vidrio que es 162 kilómetros sobre segundo. Solución, cálculo del índice de refracción relativo. Entonces, el índice de refracción relativo del A menos B es igual tengo a la velocidad A sobre la velocidad B. Esto ya es nuestra fórmula, a eso voy a reemplazar los datos. Sabiendo que el índice de refracción relativa A menos B es igual, la velocidad A es 150.000 kilómetros sobre segundo sobre la velocidad B 162 kilómetros sobre segundo. De la misma forma, kilómetros sobre segundo se va con este kilómetros sobre segundo. Entonces aquí también es división. 150.000 dividido entre 162. Entonces el índice de refracción relativa entre el A menos B va a ser igual a 925.92. Eso es el siguiente tema, estudiantes en área de física. De la misma forma se les agradece a cada uno de ustedes por la comprensión y muchísimas gracias.